Seguimos en esta tertulia de viernes 8 de septiembre de 2023. Estamos con Alejandro Abal, Marcia Collazo, Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Salimos nuevamente de nuestro país, pero cambiamos de tema. La ciudad de Venecia probará un sistema de cobro por el ingreso de los visitantes en un intento de frenar la avalancha de turistas. Quienes acudan a pasar el día deberán pagar $5.36. El proyecto, largamente debatido, fue votado esta semana por el Comité Ejecutivo Local y se aplicará en una experiencia piloto durante 30 días en la próxima primavera boreal, para luego ser sometido a la votación en el ayuntamiento. La iniciativa se anunció pocas semanas después de que la UNESCO recomendara añadir a Venecia en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, en parte a causa del impacto del turismo de masas. El alcalde de Venecia aseguró que regular los flujos de turistas en algunos periodos es necesario, pero esto no significa cerrar la ciudad. Venecia siempre estará abierta a todo el mundo, añadió. A raíz de esta noticia les pregunto, a ver, ¿cómo ven lo que está ocurriendo con el turismo masivo? ¿Cómo ven esta medida implementada por Venecia? ¿Quién tiene ganas de romper el hielo? Bueno. Dale. Ah, mira, Marcia pidió, bueno. Dale. Claro, Venecia no se puede negar al turismo porque Venecia en realidad vive del turismo desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Seguramente desde la película Muerte en Venecia, aunque es una broma, que se hizo sobre un libro de Thomas Mann, pero en realidad Venecia está en el imaginario, yo diría mundial, desde fines de la Edad Media. Es una cosa apasionante, ¿no? Uh-huh. Desde que Marco Polo, el veneciano, se lanzó a esa Asia desconocida, ignota, y después a la vuelta que cayó preso por vicisitudes X, un compañero de celda parece que le escribía sus memorias, ¿no? Y Venecia desde entonces ha sido ambivalente, poderosa, ha sido pujante en arte y en comercio y en inventiva y en ambiciones. Fue una pequeña república muy ambiciosa, ¿no? Y yo creo que la ambición aún se constata en Venecia. Y bueno, debe tener unos ingresos fabulosos por turismo, pero también es cierto, sí, que es una ciudad trágica en el sentido de que siempre ha estado en riesgo, ¿no? Hay que ver que está construida básicamente sobre el agua, sobre pilotes, además de madera, una cosa increíble. Yo, la verdad es que cuando me han contado, me han explicado que muchos palacios y edificios valiosísimos están construidos sobre pilotes de madera, por más que me digan que los cambian cada tanto, te da un poco de pánico, ¿no? Y Venecia se va hundiendo. No sé, pero creo que en 20 años, del 50 al 70, que fue la etapa terrible en que todo el mundo, la UNESCO más que nada, empezó a denunciar, se hundió como 3 centímetros, ¿no? Uh-huh. Y además se inunda periódicamente, y ahí están. Eso, si claro. Tú vas por la plaza de San Marcos, caminando, a mí no me pasó nunca ver una inundación en Venecia, pero si vas por la plaza, vas caminando, empezás a ver un montón de cosas raras como pasarelas. Yo me preguntaba, ¿esto debe ser para algún desfile de modas? No, eso es para que la gente camine cuando se inunda. Entonces, bueno, claro que hay que preservarla y hay que cuidarla. Entonces hay que ver en la balanza qué está primero. Si la recaudación por el turismo, que es impresionante, o preservar un bien de la humanidad. Yo tengo varias anécdotas sobre Venecia y hay una hostilidad muy palpable de los locales. Sí, ¿no? Están cansados. A ver. Voy a contar una sola. Yo me quedé en Venecia mismo, la última vez, me quedé en un edificio de apartamentos, que el apartamento era como una especie de Airbnb, cada dormitorio era un cuarto de hotel. Uh-huh. Y nos quedamos había 2 matrimonios más en ese apartamento, extranjeros. Y teníamos un área común, pero cada habitación tenía su baño. Muy lindo, hermoso era, y muy bien situado. Cada mañana cuando bajábamos a recorrer la ciudad, los habitantes de ese edificio de apartamentos nos daban vuelta la cara. No solo no nos saludaban, sino que agarraban a sus niños y no permitían que tuvieran contacto con nosotros.
una hostilidad, no, una cosa. A Y el ese último extremo. el último día de esa estadía, cuando nos íbamos muy temprano hacia la estación de tren, una veneciana, una mujer que iba corriendo a su trabajo, me empujó lisa y llanamente porque mi valija se ve que le incomodaba el tránsito, pero me empujó con unos modos, no voy a decir violentamente, pero bueno, en realidad sí. Y me dijo algunas cosas en italiano que seguro que no me estaba dando la bendición. Y bueno, y esa hostilidad la sentís también, ¿no? Porque odian al turismo, lo odian, pero a su vez lo necesitan. Y creo incluso que se ofenderían si la gente dejara de ir a Venecia. Gonzalo, que levanta la mano ahí. Sí, yo creo que ese es el punto central. Y me parece que es un tema muchísimo más amplio que esto de que si los venecianos van a cobrar 5 euros por entrar algunos días en forma así provisoria, algunos días del verano, a la gente que no se queda en hoteles o en Airbnb. Yo creo que el problema es mucho más importante y parte de lo que estaba señalando Marcia, que es hasta dónde fomentar el turismo es realmente beneficioso. Todo el mundo entiende de que sí, de que el turismo es una cosa fantástica, acá en el Uruguay también, consideramos que todo, cuanto más turismo venga, mejor es. No es así. El turismo destruye. Y lugares que son inevitables para cualquier turista, como Roma, París, Trafalgar Square en Londres, van a terminar siendo destrozados. No posiblemente la parte física, porque no la pueden destrozar, pero en torno a eso hay toda una vida, que es lo que es realmente atractivo de estos lugares, que queda aniquilada. Porque si vos tenés cientos de miles de turistas por día que tienen costumbres distintas, que tienen formas de vivir distintas, horarios distintos, lo que pasa es que toda la vida en torno a ese lugar que es tan codiciado termina adaptándose a los gustos y los horarios de esos turistas y termina siendo totalmente desnaturalizado. Y yo creo que eso le ha pasado en el periodo de mi vida. Yo viví en Roma muchos años, hace 40 años. Yo voy a Roma ahora y es una Roma muy distinta. Es distinta. Los servicios son distintos, los restaurantes son distintos. ¿Por qué? Porque el turismo masivo ha obligado a la gente a instaurar comercios distintos, actividades comerciales y mil cosas que son distintas. Nos está pasando aquí en el Uruguay, aunque la gente no se dé cuenta. Yo creo que lo interesante de este tema es hasta qué punto tener este influjo masivo de turistas es algo beneficioso, aparte para los números de la economía del país, cuánto lo es para la vida y la calidad de vida en el país. Y esa pobre, la señora que te empujó, Marcia, o los vecinos que no te quisieron saludar, posiblemente tengan muy buenas razones para por hacer supuesto. eso. No es que los disculpo, porque la gente maleducada no se disculpa nunca. Pero igual se comprende. A ver, pero es agresivo, verdaderamente es agresivo, les cambia la ciudad. Creo que Juan tiene algún punto respecto a esto que estabas planteando, Gonzalo. Bueno, yo creo que la visita a la Serenísima República es inevitable. La Serenísima República es un monumento a las cruzadas, por empezar. Es decir, el esplendor de Venecia se debe a que fue el transportista de las cruzadas, de todas las cruzadas. Era el centro comercial también. Bueno, pero eso precisamente descubrió con las cruzadas que podía convertirse en un centro comercial con el Oriente, de modo que era el punto de entrada de todos los productos de Oriente hacia Europa. De modo que eso es lo que hizo esa ciudad fantástica. Además, disparatada, porque construida en una laguna, ¿no?, que tenía sus ventajas estratégicas para su defensa, pero era esencialmente un disparate construir esa ciudad así. De modo que es una ciudad única en el mundo, y por eso es el flujo gigantesco de turistas. Ahora, respecto a esta resolución, me parece que es inefectiva, porque 5 euros es muchísimo menos de lo que cuesta un café en la República
en la serenísima República de hoy. Es decir, yo he pagado mucho más que 5 euros por un café. De modo que que me cobren 5 euros para entrar es un chiste. Es decir, si fuera 50, tal vez tendría algún efecto. Y si fueran 500, mucho más. Pero 5 euros no es nada, ¿no? Es una tasa además que se les incluye sí a los que ya la pagan, digamos, quienes contratan un hospedaje. El tema ahora es justamente desincentivar la ida por el día, ¿no? Sin pagar alojamiento. Alejandro, a ver, vos, ¿cómo lo ves? Bueno, es un fenómeno que es muy parecido al que tiene, por ejemplo, Barcelona. Más bien es eso, ¿no? Se trata de que los habitantes no quieren turistas porque les alteran la vida. En Barcelona en este momento está ocurriendo eso. Hay un fuertísimo movimiento, informal, pero movimiento al fin, en contra del turismo en la ciudad de Barcelona, en contra de los turistas, porque les cambiaron el ritmo de vida de la ciudad, de los ciudadanos de Barcelona. La diferencia quizás está en que, bueno, Barcelona es una ciudad muy poblada, con muchos habitantes. En cambio, Venecia, habitantes que sean residentes, yo que sé, habrá 10.000, 20.000. O 50. No sé. 50 habitantes. Nada más que 50. Bueno, no, pienso que debe haber un poco más, pero no mucho más. Es decir, me refiero a residentes en la ciudad. Bueno, cuando uno piensa, ¿qué le puede cambiar a estos 50? Bueno, al de Marcia, ese que lo empujaba, esa que lo empujaba. Hay oyentes que se sienten identificados, que les ha pasado cosas parecidas a las que dice Marcia. Claro, pero son pocos los residentes de verdad. La gente que trabaja en Venecia no vive en Venecia, en general vive afuera de Venecia. Simplemente que va a Venecia a trabajar. Y las residencias, bueno, son para muy poquitos, las que son para residentes permanentes, ¿no? ¿Verdad? Sí, hay muchísimo turismo, cierto. Ahí comentaban de que había un día, hace no mucho tiempo, que entraron prácticamente 100.000 turistas por el día a la ciudad de Venecia. Yo comprendo que eso debe alterar el ritmo de vida de una manera enorme. Pero, a ver, algo así como la importancia de los cambios de las rutinas habituales de vida, uno se lo explica quizás en Barcelona, y digo Barcelona porque hay un movimiento muy fuerte ahora en contra del turismo en la ciudad de Barcelona, ¿no, verdad? Pidiendo, no se sabe muy bien qué, pero sí tratando de resistir, incluso con muros pintados en las calles, ¿no, verdad? Contra los turistas directamente. Es una cosa bastante asombrosa. Pero claro, en Barcelona, yo no sé exactamente la cantidad de habitantes que tiene, pero seguramente deben dar por el 1.000.000 y algo. La ciudad de Barcelona en sí misma, ¿no, verdad? En cambio, Venecia, para los residentes no debería haber nada más que unos poquitos. El problema de Venecia, de que quizás con esto lo que están tratando es dar una imagen para que las Naciones Unidas, la UNESCO no declare que es un patrimonio en peligro, con no sé qué consecuencias concretas. Porque, además, como decía Juan, 5 euros para alguien que, yo qué sé, tuvo que pagar $1.000 para llegar o 1.000 euros, o 500 euros para llegar hasta ahí, que son 5 euros, nada, absolutamente nada, ni siquiera 50, porque si me decís 50 euros para entrar, bueno, si pagaste 1.000 para llegar, ¿cómo no los vas a pagar? En un museo pueden cobrar 30 o 40 euros para entrar, por ejemplo. Perfectamente. Sergio desde la audiencia dice, ciudades como Venecia o Toledo terminan vacías de habitantes residentes y como parques temáticos, simplemente, dice. Toledo capaz que no tanto. Después, Gastón dice, hace unos días veía en TV Española un documental sobre la invasión de turistas en Ibiza en verano, que provoca escasez de agua, aumento desmesurado de los efluentes de saneamiento en las playas, tráfico de drogas, violencia, etcétera. Obviamente la discusión iba y venía entre el beneficio económico y el perjuicio social y ambiental que tiene. Después, hay quien plantea directamente que, a ver si lo encuentro. Ahora, ¿tenías algo más? Sí. Hugo, mira, dice, el problema de fondo es que el turismo es insostenible y tiene que terminar, así como terminaron los zoológicos. A la fresca, eso sí que está duro. No, yo en realidad estoy de acuerdo con el turismo, creo que con hacer turismo, con ser turista incluso, y además no hay duda de que tienen una cuota importantísima de beneficio para algunas partes de la sociedad. Pero lo que sí quería agregar ahora, Romina, es que un comentario que hizo Gonzalo creo que también nos debe dar pie para pensarlo. Te cambian las costumbres los turistas. Si tú miras
yo qué sé, por ejemplo, Punta del Este. Mira, acá hay dos oyentes que van a ejemplos de cómo cambió Punta del Este. Claro, Punta del Este... Y en Rocha, dice. A ver, y en Rocha también. Rocha también detestan al turismo. Les da dinero para vivir, pero les cambia la forma de vida y los invade el estilo Punta del Este, dice Imagínate Jorge. Punta del Diablo. Pero bueno, Punta del Este, por ejemplo, era absolutamente distinta cuando yo era niño, ¿no, verdad? En la década del 50, no tiene nada que ver con lo que es ahora, pero no con lo que es ahora en cuanto a edificaciones, que también tiene que ver en eso, sino en cuanto a los modos de vida, los horarios, las actividades que se cumplían, absolutamente todo. Y no es lo mismo que Montevideo. ¿Por qué no es? Por el turismo, bueno, fundamentalmente argentino, naturalmente, ¿no? Y ha cambiado la ciudad. Ha cambiado, no importa si es para bien o para mal, no entro a discutir si es para bien o para mal, pero que lo ha cambiado notablemente, y es una vida distinta de la vida en el resto del Uruguay. Quizás el oyente que hablaba de Rocha tenga razón, en algunas partes de Rocha, por lo menos en algunos momentos, puede ser parecido. Yo pienso Punta del Diablo como un ejemplo, naturalmente. ¿Te quedó algo, Juan? Sí, yo pienso que la analogía de Venecia con un zoológico... La energía de Venecia con un zoológico es porque los residentes son unos animales con los turistas. Bueno. Gonzalo. Yo quería agregar. Sí. No, puedo decir que la verdad es que esta vez estoy contento de estar totalmente de acuerdo con tertulios masculinos, que generalmente no estoy. Porque es cierto, cobrar 5 euros es un ridículo. Digo, para llegar a Venecia te cuesta una fortuna. Sobre todo si viajas de China o de Japón o de Asia, digo, pagar 5 euros para entrar o no, por supuesto que lo pagar. Eso es un absurdo. Lo mismo, la declaración, lo que declare la UNESCO como patrimonio universal en peligro, no va a cambiar nada. Todos sabemos que Venecia se está hundiendo. Eso se sabe desde hace muchos años, que la UNESCO lo declare o no va a hacer ningún cambio. También estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro. Barcelona tiene 1.600.000 habitantes más o menos. Pero lo que pasa, Alejandro, es que la gente no es que va a Barcelona, como la gente no va a Roma. La gente va a Roma, sí, pero se concentra en determinados lugares. Es decir, entrar a la Capilla Sistina hoy día en Roma es prácticamente imposible. Claro. Tenés que hacer una cola como de 6, 7 cuadras para poder para entrar a ver la Capilla Sistina. Se concentran en algunos lugares, familia, ¿no? y Sí, en esos familia. barrios la vida cambia totalmente. Pero es más grande. Cambia Yo vi la Capilla Juan, que es Sistina tan en el- respetuoso de las en el Zócalo. costumbres culinarias, Todo el Zócalo. alrededor del Vaticano no se puede comer, Juan. Vas a una trattoria italiana y te sirven un plato de pasta y se lo querés tirar por la cabeza. Porque es pasta para turistas, a los turistas no les importa comer cualquier cosa, comen cualquier pasta. Pero a un romano le servís un piatto di pasta que es cotto y te escupe. Entonces han transformado los restaurantes. Incluso me pasó una vez, fuimos a un restaurante donde habíamos ido siempre y fuimos de noche. Y era verdaderamente un asco. No, perdón, era al revés. Fuimos al mediodía y habíamos ido de noche. De noche el restaurante era un restaurante con cocineros italianos. Y al mediodía tenían cualquier cocinero y cocinaban cualquier cosa, porque a los turistas no les importaba qué era lo que comían. Comían lo que le dieran y les parecía fantástico. Entonces, cambia muchísimo porque se concentra en algunos lugares y los destroza. Y lo que dicen de Punta del Este es absolutamente cierto. Por eso yo hice una referencia que nos estaba afectando también en el Uruguay. Y tenemos la suerte de que los argentinos son muy parecidos a nosotros. Es una enorme suerte que tenemos en el Uruguay. Más o menos. Que la gente que viene de afuera no se diferencia tanto con nosotros. El día que vengan chinos y japoneses y vietnamitas, ahí te empieza a cambiar de veras. A ver, Laura, por ejemplo, plantea, ahora vamos a Marcia, Laura plantea, dice, ¿por qué los países turismo dependientes no preparan zonas de sus territorios aparentemente no atractivas y las reforman, tal cual lo hacen para realizar películas, por ejemplo? O sea, grandes escenarios creados solo para destinos turísticos con mucho pienso, con arquitectura, con ingeniería de fantasía. Se puede, ¿no? Dice ella. Marcia, ¿vos por dónde ibas? Yo no sé, viste, eso ya no sé, porque te venden gato por liebre y a quién le interesa, ¿no? Pero yo pensaba en Roma,
que es el famoso Capitolio de la antigüedad, en donde está la leyenda de los gansos del Capitolio, que alertaron a la población guarecida allí, ¿no?, sobre la llegada de los bárbaros, etcétera. Ahora, y hoy ves una piedra, Gonzalo me lo diría mejor, ves una piedra y te dicen, esto es un resto del Capitolio, y vos no sabés si eso es un resto del Capitolio. Bueno. Claro. ¿Cuántos hemos caído en esos? Yo tengo en casa unos restos de Capitolio pequeños. Y algún día podrá pasar. También, entonces... Algún día podrá pasar en Cabo Polonio, en Punta del Diablo, que te muestren unas maderas, una embarcación y te digan que fueron del capitán Moró. No lo sé, pero a lo que voy es que todo eso, de alguna manera, integra la otra dimensión del turismo masivo, que son las ganancias. Son las ganancias. Entonces, siempre va a estar ahí el eterno debate, ¿no?, el tironeo, que lo está sufriendo Venecia, porque no hay otra explicación para que cobren solo 5 euros a los que van por el día. No hay otra explicación. No quieren perder la ganancia, ni siquiera la ganancia pequeña del goteo. Aunque saben que la ciudad está en riesgo, porque es un riesgo real. Y se han perdido tesoros en Venecia, se han perdido tesoros, son absolutamente irrecuperables. Incluso hasta códices, documentos de todo tipo que quedaron sumergidos en las aguas. Pero yo quería nada más recordar que es verdad que el turismo masivo destruye, que es depredador, y encontré ahí algunas cifras. Por ejemplo, la ONU en su último informe de medio ambiente dijo que durante la temporada alta de turismo, que es más que nada en las playas, en las zonas de costa, 8 de cada 10 turistas van a zonas de costa. Durante la temporada alta, dice, la basura marina en la región mediterránea, que es una de las más cotizadas, aumenta hasta un 40%. Esto es tremendo. Hace poco vi una película, no me acuerdo cuál era en este momento, muy buena, que justamente mostraba la casi ausencia de playas en el Mediterráneo. Y las pocas playas que hay, bueno, de arenas negras, pero por otros motivos, por afluencias volcánicas, etcétera, etcétera, pero ya tan menguadas que prácticamente nadie puede pisar la arena de la costa. Y cuando la podés pisar, como en otros sitios del Mediterráneo, por ejemplo las islas griegas, te cobran esa pisada a precio de oro. Vuelvo, por lo tanto, a la necesidad de un turismo responsable. Para mí esa es la palabra. Necesitamos no suprimir el turismo, porque es un imposible, pero sí necesitamos un turismo responsable que incluye a los visitantes, es decir, a los turistas como tales, pero también incluye a los que los van a hospedar, incluye a las poblaciones de esos lugares y a sus miradas y a una honesta pregunta, ¿verdad?, sobre, bueno, muy bien, si voy a empujar a un turista y no lo voy a saludar, ¿quiero o no quiero que ese turista me deje su dinero? Juan Grompone, Marcia Collazo, Gonzalo Pérez del Castillo, Alejandro Aval, gracias, a los 4. Nos reencontramos el viernes que viene, ¿sí? Sí, claro. Gracias, buen fin de semana. Buen fin de semana.